el Chuk nos cambió la vida. Ha formado esta hermandad, nos ha hecho aprender a ser más profesionales. Yo conocí el rap muy chico, cuando tenía 5 años. La magia en mi vida ha estado presente pues de formas muy extrañas y muy distintas, ¿no? De repente pasan cosas que yo no le encuentro una explicación lógica del por qué están sucediendo, ¿no? Pues dijimos, este es Chug. Y a partir de ahí lo empezamos a usar para cualquier cosa. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora estamos en un sábado en Xochimilco con Freddy Moreno. Estamos muy contentas de que esté aquí porque hay mucha gente en esta trajinera que ustedes no lo están viendo. ¿Cómo estás? Todo bien, aquí disfrutando de el bello Xochimilco, ¿no? Ya relajándonos un ratito en el atardecer y contentos. Sí. Igual, gracias por la invitación a todo el equipo y todo bien. No, vamos pues a darle. Gracias por estar aquí. Estamos más bien muy contentos de disfrutar un fin de semana contigo. Igual, como te decía antes, tómate la libertad de apreciar lo bello. Mira toda la belleza que hay en este paisaje. Sí. Y pues nada, espero que sea de tu agrado. Primero, quiero empezar con la pregunta que les hacemos a las invitadas siempre. ¿Con qué soñaste? Si recuerdas. Sí. Apenas que tocamos en Tijuana, pasó algo chistoso. Siempre suena un intro antes de que yo salga al escenario y acostumbro a salir con la máscara de magia. Entonces, como que ahí algo pasó, todavía no estaba listo, sonó el intro, sonó la primera canción y yo todavía no estaba en el escenario. Entonces, como que lo que hoy soñé fue exactamente eso, pero como en otro show, en otro lugar, ¿no? Pero que yo le decía a mi DJ de que regrésala, y él me decía de que no, ya, sal. Entonces como que entre que estábamos de que regrésala, no la regreso y así, me desperté, pero fue como exactamente la misma situación que vivimos hace unos días, pero ahora como en otro lugar. Qué chido. Pero me desperté como en medio de... Bueno, está estresante, paranoia, ¿no? Suena estresante. Sí, dije qué chido, pero qué estresante. Sí, me desperté un poco ahí como en medio de esa paranoia, pero siento que igual está chido pues ese tipo de estrés, ¿no? Porque pues al final es pues, para andar haciendo algo que te late y andar viviendo el sueño literalmente. Qué bueno que lo veas así, pero sí que estresé. O sea, se me hizo chido soñar con algo tan específico. Me gustaría soñar que soy DJ. ¿Tú sueñas con música o tienes alguna relación con tu inconsciente al sí crear? Pues realmente me he dado cuenta que mis sueños a veces no sé si ya he soñado lo mismo varias veces o si en mi sueño yo siento como si ya lo hubiera soñado antes. Entonces como que fue muy profundo. Hay veces que tengo sueños muy lúcidos y en los que puedo como interactuar o hablar o hacer ciertas acciones, pero siempre me remiten como a los mismos lugares y siempre son como lugares muy abiertos o lugares en los que acostumbro estar, pero como completamente vacíos, ¿no? O sea, sin la gente que me rodea siempre o simplemente sin la gente del mundo normal, ¿no? Entonces, eso también me da mucha curiosidad como por qué esos sueños son tan recurrentes y por qué aparezco en los mismos escenarios, ¿no? Pero pues más que nada eso, pero igual trato de llevarlo a lo que hago y como que ahí profundizar un poquito en ese viaje, ¿no? Como ver qué es lo que me quiere decir. O sea, si te preguntas de dónde viene esto, lo aplicas a tu vida. Sí, realmente yo siempre he sido mucho de cualquier cosa que vea o viva o se me presente, siempre me pregunto cuál es el mensaje que hay detrás de, ¿no? O qué es lo que me quiere decir la vida, el destino, el universo, o asocio muchos símbolos de personas que ya fallecieron y que eran importantes en mi vida y que puedo asociarlos a cómo se presentan ellos en mi vida, ¿no? Entonces
muchas veces lo veo de esa forma, como que todo el tiempo estoy tratando de entender qué es lo que hay ahí. Claro. Y en tu vida, ¿cómo llegó la música? Pues yo tengo el recuerdo más lejano de eso. Yo pienso en la sala de mi casa y en mi papá tocando su guitarra. Y él siempre mencionaba que él le hubiera gustado saber cantar, pero él sabía silbar y chiflaba muy bonito y como sonaba pues literal como un instrumento. Entonces como que era mucho de silbar o de tocar la guitarra y estar silbando. Entonces como que mi recuerdo más temprano de ¿Tú la sabes música silbar podría ser bonito? eso. No, de hecho no, pero Deberías de darle, ¿no? debería intentarlo, sí, pero justo como que a mí me da mucha curiosidad eso, ¿no? Como que él podía hacer eso, silbaba muy bien, pero su sueño siempre de que es que yo quiero cantar y no puedo, no tengo la voz y que no sé qué, pero tal vez no se daba cuenta de que él tenía ese otro talento como, pues que también estaba muy chido, ¿no? Sí. ¿Recuerdas alguna canción que le quedara muy bien silbando? Pues realmente, a como recuerdo, él tenía una figura de cerámica que era como un payaso, pero igual como si fuera así como un borrachillo y salía así con su botella y todo. Y tenía un botón y la figura empezaba a emitir justo un silbido, como si estuviera silbando el borrachito. Entonces mi papá sabía hacer perfectamente como la canción que silbaba la figura. Entonces era mucho de que si él no ponía la figura, él silbaba mucho como esa tonadita. Bueno, se escucha como un lindo recuerdo. Sí, y esa figura ya después se la dio a una hermana de él y ya no la volví a ver nunca más, pero sí él era muy recurrente en como recordar la tonada silbando, y aparte pues él era súper melómano, le encantaba la música, el cine, y en la casa siempre había música todo el día, películas todo el tiempo. Entonces pues sí, de ese modo fue que me empecé a acercar un poquito más como a la cultura a través de mi papá y de mi mamá también. Ya. Y eso justo te iba a preguntar, como qué escuchabas de niño, qué había en el entorno tanto musical como sonoro. O sea, en tu calle, como qué sonidos habían, y en tu casa y en tu entorno qué música. Respecto a lo que solía escuchar mi papá, él era muy fanático como de la cultura negra, entonces era mucho de escuchar blues, de escuchar soul, R&B, en cuanto al cine, le gustaba mucho igual películas que hablaran de la cultura negra. Entonces pues mucho rap, desde muy chico lo empecé a conocer a través de las películas. Y aparte de eso, él hacía fiestas con sus primos cuando era joven, y él se dedicaba a ir a buscar viniles, y en las fiestas él hacía de DJ y él tocaba. Entonces él siempre fue de tener estéreos, grabadoras, como equipo de sonido. Él también era muy fan como de todo eso. Entonces como que él siempre estaba buscando qué había, qué era lo nuevo, qué estaba sonando, y también le gustaba mucho el rock nacional, la cumbia, los boleros. Fue una gran escuela tu papá. Sí, y de parte de mi mamá, pues siempre le ha gustado Luis Miguel, Juan Gabriel, José José, Miguel Bosé, como mucha balada romántica. Entonces, eso fue lo que siempre estaba sonando en mi casa, y en mi comunidad, pues también mucha cumbia, mucha salsa. Se pone la feria y el sonidero, entonces eso era lo que más sonaba en aquellos primeros días. Claro. ¿Y tu papá de alguna manera cómo crees que aprendió a mezclar, Pues realmente nunca le pregunté eso, pero ¿Era avanzado o era algo común en la zona en la que vivías, que las personas como que mezclaran y tuvieran como esta relación? Bueno, de hecho, mis papás vivían por el metro Nativitas. Entonces, como ellos me cuentan, todos se conocían en la colonia, mucha gente
que vive o vivía ahí, todos eran familia. Entonces yo pienso que a lo mejor pues mi papá en lo que entre que andaba ahí con los amigos o de aquí o allá, pues de alguna forma aprendió, tal vez de una manera muy autónoma, muy rudimentaria, pero él siempre le dio curiosidad como eso, el audio, los equipos de sonido, la música. Entonces tal vez esos caminos lo fue llevando a ir descubriendo eso, tal vez hasta por su propia cuenta, ¿no? La zona en la que vivías era una zona muy musical. Pues ahí en Tultitlán, Estado de México, pues pienso que sí. O sea, realmente en la calle siempre está sonando de todo. O sea, siempre, siempre cumbia, reggaetón, banda, corridos, lo que sea. Y también, había mucho movimiento entre esa zona del norte del estado, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán y Izcalli. Había mucho movimiento de hip hop. Entonces, desde muy chico, el movimiento del hip hop estaba muy fuerte ahí. Había muchos artistas, había eventos cada fin de semana, había mucho movimiento, como en la época de 2006, 2010, y yo creo como cuando empezó a disolverse fue hasta llegar a 2015 más o menos. Pero también era como un entorno muy rapero, mucho graffiti, muchos eventos de rap. Entonces pienso que eso también influyó bastante en que yo lo descubrí por parte de mi papá y también estaba pasando en mi comunidad. Estaba vivo. Sí. Está muy vivo por lo que me cuentas. Sí, demasiado. ¿Y sigue vivo? O sea, ¿crees que es un ecosistema que todavía esté vivo? Pues actualmente, a como yo lo he percibido, ya no es como era antes, pero sin duda sigue habiendo muchos artistas, siguen pasando eventos, siguen trayendo artistas importantes, no solo nacionales, sino internacionales, pero no es el mismo movimiento que había. Incluso como en la onda del graffiti, antes era muy normal salir y ver grafitis nuevos todos los días, y creo que ahora es un poco más lento, o tal vez están como en otras zonas del estado, ¿no? Pero pienso que el movimiento ha bajado un poco, ¿A qué pero lo sigue atribuyes? latente. ¿Cómo a qué lo atribuyes este Pues cambio? yo pienso más que nada que se debe a que pues la vida del mexiquense siempre se reparte entre el estado y la ciudad. Entonces, pues muchas veces ni siquiera hay tiempo de pensar en el arte, ¿no? O sea, como que uno está concentrado en su chamba, en sobrevivir, en sacar para el día a día, y pues también en los trayectos que hay de una ciudad a otra, pues se pierde bastante tiempo, bastante motivación, bastantes ganas. Entonces pienso que tiene mucho que ver como el ritmo de vida del mexiquense, ¿no? O que pues muchas veces al ser una zona industrial y en donde no hay tanto movimiento cultural, pues es muy fácil perderse en la chamba, ¿no? O en hacer lo que tienes que hacer y ya, porque también la vida nocturna pues es muy poca. O sea, también dado a la situación de seguridad que se vive allá, ¿no? O sea, pienso que es más común que si te vas de fiesta sea en la casa de un amigo a que vayas a algún lugar. Y si vas a algún lugar, pues nada más es de que echar la chela y escuchar como pues lo que ponga el DJ, que son pues las rolas del momento, y ya está. No hay una oferta cultural que vaya más allá, ¿no?, de lo que está sonando. Y pues también la gente pues vela por su seguridad, y además si estás chameando pues te preocupa más dormirte temprano, porque al día siguiente tienes que salir de tu casa a las 4 o 5 de la mañana para estar en la ciudad. Y yo se lo atribuyo un poco a eso, ¿no? Como estamos concentrados en sobrevivir más que nada. Qué fuerte eso que dices. La verdad yo creía lo mismo, pero sí, esos trayectos son de muchas horas y de mucha vida como desperdigada en transporte público, ¿no? Sí, bastante. Y todavía sumarle la preocupación de
sin que no te vayan a robar en la Claro. combi o como muchos factores externos que igual mantienen como esta psicosis colectiva y que uno como persona siempre está alerta o tal vez siempre está estresado o malhumorado o a la defensiva, ¿no? Porque no sabes si el de al lado ya te está bolseando o el que se acaba de subir va a robar la combi, entonces como que es mucho estar en alerta, ¿no? Y a pesar de, bueno, esta circunstancia que mencionas, que me parece importante que pues, sepamos cómo ha afectado, ¿cómo fue tu proceso para empezar a rapear de tus pininos? Pues ya me contaste de dónde viene, pero tú, ¿cómo empezaste a ejecutar y cómo decidiste después ser rapero? ¿Cómo, me puedes contar un poco esta transición? Pues yo conocí el rap muy chico, o sea, cuando tenía 5 años y pues tengo como el recuerdo muy puntual, ¿no? De esa vez que fue acompañando a mi papá a comprar unas cosas a la central de abastos y en un puesto de discos él se detuvo y compró uno que en la portada decía hip hop. Entonces él siempre estaba en esta búsqueda por las películas que él veía de cómo se llama esta música, dónde la encuentro, qué discos, qué artistas. Qué buen gusto, ¿no? Tenía tu jefe. Sí, entonces justo pasando por un disco así, por un puesto, escuchó que estaban sonando un disco donde venían estas canciones que a él le recordaban como a las pelis. Se detuvo, lo compró, nos subimos a la camioneta y todo el camino de regreso a la casa fue estarlo escuchando, escucharlo en la casa y siempre que salía con él en el carro era poner ese disco y venía mezclado como tanto en inglés como en español y de que los clásicos de que Notorious B.I.G., Tupac, Eminem, como igual cosas más R&B como Shaggy, también venían cosas en español como Control Machete, Cártel de Santa, Sinful el Pecador, como igual rap muy chicano. Entonces yo crecí como con toda esta mezcla de influencias. Seguro te veías muy tierno, porque ahora ya que me lo cuentas lo veo como tú de adulto, pero seguro te veías súper tierno de que, ¡hey! Sí, sí. Aparte, te digo, igual el entorno era muy rap, entonces era igual ir a los tianguis y los puestos de ropa vendiendo las Rocawear y Fat Farm y como todo lo que actualmente la bandita quiere conseguir y saca de la Lagunilla, de la Paca, del Chopo. Ahí ese era el pan de cada día, o sea, ibas al tianguis y estaban los puestos vendiendo toda esa ropa, ¿no? Entonces, como que era muy consciente desde morro de lo que estaba viendo y consumiendo, entonces... ¿No le dabas como ternura a los adultos cuando estabas así todo chiquito, de que escuchando a Tupac? Y... Pues quién sabe, tal vez sí, pero pues igual era de que me trataba de vestir tumbado, igual... Quiero ver fotos de ti de chiquillo ahí. Chances sí, pero... Siento que te daría buena energía. Luego a mí me gusta luego ver fotos de la infancia para recordar qué pedo, güey. Sí, sí es importante también. Pero pues justo como en toda esta búsqueda y entre que yo encontré en el rap algo distinto, ¿no? O sea, escuchando la radio, la demás música que escuchaban mis papás, pues siempre la temática es sobre el amor, el desamor y como cosas más románticas y al encontrar en el rap otro discurso, otra forma de decir las cosas y que no necesariamente estos artistas tenían que tener una voz prodigiosa, por decirlo de alguna forma, pues pienso que eso también me inspiró a tratar de yo hacer lo mismo, ¿no? Como que me daba mucha curiosidad escuchar mi voz grabada y sobre un beat. Y en esos tiempos me acuerdo mucho que tenía el DVD del documental de un tour que hizo Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem y Ice Cube, que se llama Up in Smoke. Entonces en la pantalla de inicio del DVD sonaba un beat y como que yo de ahí, escuchando el beat del inicio del DVD, trataba como de rapear. No recuerdo exactamente qué decía,
a lo mejor tomaba frases de otras canciones, pero como que ahí yo intentaba como rimar, grababa notas de voz en un teléfono que tenía mi mamá y nada más como 30 segundos, grababa, memoria llena, lo borraba y otra vez. Entonces como que siempre me mantenía ¿Tus como papás haciendo te eso. motivaban a esto? Pues como que siempre, o sea, aparte de eso a mí también me gustaba mucho dibujar y como que también ellos se dieron cuenta de eso y era de que me compraban mis cuadernos, mis colores, mis lápices, como que siempre hubo ahí ese apoyo o ese incentivo de hacerlo y cuando empecé a tener como que esa fijación por la música, como que le sacaba de onda al principio, pero siempre me apoyaban, ¿no? O sea, incluso al ir a los micrófonos abiertos de los eventos que había ahí, de que en el municipio o en algún lado, me llevaban y luego me esperaban o como que no tenían como tema en que yo estuviera haciendo eso, ¿no? Como que les daba curiosidad o se les hacía raro como de dónde salió, ¿no? O por qué. Pero pues es algo que siempre estuvo presente. Y justo lo visual es muy importante también en tu carrera, ¿no? Y tú, ¿cómo relacionas en tu camino profesional y creativo y personal lo visual y lo sonoro? Es muy importante porque uno complementa al otro y uno se inspira del otro. O sea, siento que los dos coexisten en el mismo espacio y uno puede ser la razón de que el otro exista. Entonces, siempre he sido como alguien más observador o que consume cosas más visuales y me empecé a dar cuenta también de todos estos aspectos que hay tanto en mi comunidad como en la gente que me rodea, como en las cosas que llegaba a consumir en la tele o en las películas o en los videojuegos, las revistas. Entonces siempre notaba que eso venía acompañado de lo sonoro y que lo que está en la calle también tiene un contexto sonoro y que le da vida a que eso exista y tenga su razón de ser. Entonces yo quise como agarrar todos estos aspectos de la pues de nuestra cultura contemporánea urbana y plasmarlos en la música que hago. O sea, pienso que muchas veces cuando hablamos de cultura mexicana nos remontamos solo a lo prehispánico, pero no hay una profundización o no nos damos cuenta que todo lo que nos está rodeando en ese momento, desde el puesto de tortas, la combi, la forma en la que hablamos, forma parte de nuestra cultura actual y que muchas veces decidimos voltear a otro lado o decimos es que eso está naco, eso está ñero y eso no está bien y no lo usamos a nuestro favor cuando es algo que está hablando de nosotros mismos como comunidad. Hasta que llega otra cultura y lo usa y ya lo aceptas. Ajá, que eso exacto. Es lo que pasa mucho. Ajá, eso pasa todo el tiempo, o sea, mejor de afuera aprecian lo que tenemos nosotros diariamente y nosotros no lo usamos para nosotros mismos y para hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta como de todos esos detalles, también relacionado a estos trayectos entre la ciudad y el estado, pues entre todo ese tiempo muerto, pues igual es mucho que me ponía a observar, ¿no? La calle, las personas, lo que había, y pues que te das cuenta que la banda chaca del Estado de México no habla igual que la banda chaca de la Ciudad de México, ¿no? Y que no es lo mismo subirte a una combi en el Edomex a subirte aquí a los camiones que pasan en Tlalpan, ¿no? Entonces son como estilos de vida muy diferentes y que yo quise llevarlos a mi música y también darles una apreciación estética y artística porque, bueno, eso también llega
yo estudié diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes de la UNAM. Entonces, ahí también aprendí mucho a apreciar que en todo lo que usamos, nos rodea y vemos está el diseño. Entonces, todo está pensado, todo está planeado para una función, para comunicar algo. Y de esa misma forma yo empecé a ver todo mi entorno y tratar de descifrar cuál era el cometido de que eso existiera, ¿no? No. Que eso es algo también como alguien que vive en la periferia, aprecio, obviamente padecemos, ¿no? Como el estar lejos y de cierta forma expulsados de ciertas cosas y servicios de la urbe, pero también algo que aprecio y atesoro mucho en mi camino y es poder justo atravesar distintos espacios y como esferas de personas y de realidades que, pues no sé, si tengo un casting en la Roma, ya vi a la señora del mercado, al señor que está al lado del canal, el tianguis, y de repente ves cómo cambian. Me parece muy rico eso, ¿no? Como poder utilizarlo como a nuestro favor. Sí. Y como un espacio de imaginación y de observación, ¿no? Sí, que te está nutriendo visualmente y culturalmente y te está hablando de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y también, bueno, a veces me causa un poco de conflicto la palabra periferia, ¿no? Siento que es como cuando Sí, periferia de qué. al rap y Sí. al reggaetón le dicen género urbano, como para no decirle por su nombre, ¿no? Y muchas veces siento que a lo mejor es muy clavado, ¿no? O yo, chance yo me siento muy atacado, No, pero a no. veces siento que es como que se quisiera invisibilizar y nombrarle al Estado de México, o a las otras zonas, Tláhuac, Xochimilco, no decirles por su nombre y considerar que solo la ciudad está como en el centro, Claro, ¿no? Entonces, que son 2 delegaciones. exacto. A mí me pasa cuando dices, uy, vives muy lejos. Y yo me pregunto, ¿lejos de qué? Exacto, sí, sí, sí. ¿De qué hablas? Ujú. Pero no lo digo. También entiendo, ¿no? También entiendo y quiero mucho a mis amistades, pero sí hay cosas que sí, de repente sí me da coraje, la verdad. Sí me da coraje como la centralización de todo y de no observar ni conocer tu ciudad y pensar de forma muy folclórica tu propia urbe. Pero también siento que está lindo y por eso estamos aquí, también para que ustedes vean la belleza y destapar imaginarios desde el arte me parece una gran manera pues de unir mundos, ¿no? Sí, también apreciar pues precisamente todo lo que nos ofrece la zona que no es la Roma, la Condesa o el Zócalo, ¿no? Claro. O sea, saber que hay otros barrios, otras comunidades, otras personas y que todos formamos parte de lo mismo, ¿no? Claro. Y todos tenemos nuestra lucha también. Sí. Pues justo en esta riqueza que mencionas visual también se ve reflejada en tu merch. Y quisiera saber cómo fue este proceso de crear merch y de tú diseñar, porque sí tienes un sello visual importante, que como bien dices, uno está relacionado con el otro, ¿no? Sí, pues yo empecé la curiosidad por el diseño y la ropa en general, pues viene desde muy chico, ¿no? Yo jugaba básquet y el uniforme me daba curiosidad de cómo es que podían poner el número o el logotipo del equipo en la playera, ¿no? Y como que de ahí me surgía mucha curiosidad y me fijaba mucho en la ropa. Especialmente me gustan mucho las playeras, ¿no? Y pues es lo que hago actualmente. Entonces, poco a poco fui indagando, viendo cómo se hacían, y ya al entrar a la carrera me fui enterando de todos estos procesos de impresión y de diseño, y fui pues naturalmente implementándolos, ¿no? O sea, desde el papel hasta lo textil. También llevaba un taller de serigrafía, entonces siempre fue como prueba y error, pero todo era enfocado a querer yo ver mis diseños
darle salida, ya sea en una playera o en algún medio físico de papel o así. Entonces, todas mis prácticas de la escuela yo las usaba siempre para mi proyecto. Y eso era lo que presentaba. Y lo que hablaban mis tareas era sobre mi proyecto o mi visión de las cosas, ¿no? Entonces, siempre he estado... O sea, sé que el diseño gráfico y el ser videógrafo también es rentar, prestar o vender un servicio, pero yo siempre he pensado que pues también son artistas y que también tienen algo que comunicar y que no debería quedarse solo en un aspecto comercial o de venta. Entonces, por eso es que yo hacía mis trabajos desde ese punto de partida, ¿no? En el que yo estoy expresando algo, yo estoy diciendo algo y yo quiero comunicar algo. O sea, yo no te enseño mi trabajo para que me contrates, sino yo quiero que me compres lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, he hecho playeras ya desde hace varios años y hasta apenas que empezó como a hacerse un poco más grande todo lo del chug y así. En un principio, yo ya conociendo estos procesos, queríamos hacer playeras solo para nosotros. Y así salíamos a los shows y a la gente les empezó a gustar, les empezaron a pedir. Y fue que ahí empecé a hacer más y empezar a vender y empezar a sacar otros diseños, ¿no? Y actualmente me gustaría hacer tal vez ya un proyecto más enfocado a una marca como tal, pero y que ya no solo sea merch, sino ya empezar a hacer algo más en forma o algo más serio, ¿no? Pero pues las playeras son como que mi top, yo ya ¿no? quiero, o sea, como lo que saques está muy... Ya quiero ver qué traes ahí. Chingón, sí. Sí, pues justo ya ahí nos avisas para estar al pendiente de este nuevo proyecto. Sí, ahí ando ahí haciendo 2-3 cosas, todavía no hay nada claro todavía, pero es algo que todavía estoy aterrizando, ¿no? Y más con todo el boom que ha generado el chug, entonces como que hasta apenas que está calmando un poco como esta demanda, pues ella me he sentado a pensar qué es lo que quiero hacer como aparte, ¿no? Y este paso hacia el video, que también es un paso natural, ¿cómo empezaste a generar tus videos? ¿Te llama la atención el cine? ¿Me puedes contar un poco de esa inquietud ahora audiovisual? Sí, yo empecé a hacer videos principalmente para poder darle salida a mis canciones. Porque en ese tiempo, 2011, 2012, pues era muy raro conocer a alguien que hiciera videos, que editara videos, incluso que hiciera diseños. Entonces, era muy normal que tú aprendieras a hacerlo porque no había alguien más que lo hiciera. Y si lo había, pues o no tenías el dinero o era muy caro. Entonces, empecé a aprender a editar video y a grabar cosas, empezar a hacer diseño. Y yo empecé a grabar pues con lo que sea que tuviera a la mano, o sea, con el celular. Después mis papás de cumpleaños me regalaron una cámara digital de esas Digicam y gradualmente fui como haciendo más cosas, pero todo pasó cuando un amigo con el que empecé a hacer música y yo fuimos al estudio de otro amigo que teníamos. Nos fuimos a visitar, llegamos y ahí estaban otros chavos que estaban grabando una canción tirándole a otros raperos, ¿no? Entonces... Muy común. Sí, entonces llegamos justo cuando estaban acabando la canción y era como, no, está bien chida y estaría bueno hacerle un video para que vean qué pedo y que no sé qué, ¿no? Hasta luego parece romántico. Sí, ya más de peli. Entonces, pues yo solo había hecho videos para mí, ¿no? Como mis experimentos y grabar cosas. Y mi compa fue de que él sabe hacer videos. Y ella así de que, sí sabes, ¿cuánto nos cobras? Y que no sé qué. Y hace como, no, sí, pues sí sé. Pero jamás le había hecho un video a nadie, ¿no?
tal vez tenía la idea de cómo se hacían, pero nunca le había hecho un video a nadie. Y no, pues ¿cuánto me cobras? Y también ahí fue como muy... Me saqué de onda, ¿no? Porque era como... O sea, pensar en que yo podía tener dinero de hacer eso era como increíble. Entonces fue como, pues ¿cuánto dura tu rola? No, pues 5 minutos. Digo, pues dame 100 pesos por minuto que dure tu rola. 500, Simón. Pa, quedamos, todo, me mandaron mensaje y al fin de semana estábamos grabando el video. Se los entregué como al día siguiente y a partir de ahí, otras personas cercanas a ellos que vieron el video les empezaron a preguntar quién te lo hizo y siempre fue por recomendación. O sea, una persona me llevó a otra y otra y otra y otra, así hasta pues recorrer gran parte de la ciudad y el estado con diferentes artistas y también algunos que actualmente pues están súper bien posicionados y que les va súper bien y que yo tuve el placer de conocerlos cuando empezaban sus proyectos, ¿no? Entonces, con el tiempo me di cuenta que esa forma de hacer videos de solo una persona, sin una producción aparte, solo tú, tu cámara y tú grabas, tú editas, tú diriges, pues que empezaba a ser una práctica muy normal en pues en artistas independientes en Estados Unidos o en Europa. Entonces pues ya descubrí que después a ese tipo de videos pues se la llamaba street videos y pues era pues básicamente grabar en la calle y aprovechar todo lo que el espacio te ofreciera, ¿no? Entonces me empecé a clavar más y mi forma de hacer videos siempre fue así. O sea, actualmente hago muy poquitos videos, casi ya no hago, pero siempre ha sido así. Nunca he ¿Por qué tenido... haces menos? Porque cada vez la música nos empieza a dar un poco más, entonces a veces ya no hay tiempo. Ya. Y he estado haciéndolo como un poco de lado, pero aún tengo esa inquietud de hacer más cosas visuales para mi proyecto, para el colectivo y también pensando ya en otras narrativas, ¿no? En tal vez después hacer un corto Sí, eso o que te algo quería así. preguntar, ¿te interesa el cine? ¿Te ves haciendo una Sí, peli o algo? sí, y todo este gusto igual pues viene heredado pues de mis papás, ¿no? Y de estar viendo pelis todo el día, todos los días. Y de que pelis así, de que ahora que hago la reflexión digo, o sea, yo estaba bien morro y de que viendo Amores Perros y viendo Goodfellas y viendo Casino y así era como... Y yo era un morrito, ¿no? Y ahora que las vuelvo a revisitar, pues, o sea, claramente ya las veo con otra perspectiva y entendiendo pues un poco más de lo que hablan, pero pues desde muy morro ya tenía contacto como con ese tipo de cosas y yo entré a la Facultad de Artes porque yo quería estudiar cine en el CUEC. Entonces, pues tenías que estudiar un semestre o un año para después hacer el examen y entrar al CUEC. Pero ya estando ahí en diseño y cuando empezaban a hacer las convocatorias para hacer el examen, pues sí pensé así como de que no, pues es que el examen cuesta 1,000 varos y pues no los tengo, ¿no? Y aparte, pues con el riesgo de que al ser 3 fases te podías ir desde la primera o llegar a la última y que ahí te dijeran, pues no nos sirves, mano. Entonces, como que dije, Nel, pues yo me voy a aferrar aquí a diseño, voy a ver qué onda. Y también porque en un principio que no lo entendía, pues yo lo veía desde el lado más ambiguo, ¿no? De hacer lonas, hacer folletos, cosas así. Pero ya estando ahí, pues igual te lo enseñan muy desde el lado artístico, ¿no? Claro. Y que todo tiene un mensaje y cómo puedes comunicar a través de distintas herramientas que te ofrece el diseño, ¿no? Sí. Y ya fue que ahí me quedé en la carrera y en el último año me dio clases de audiovisual. No sé si todavía sea director, pero en ese tiempo me dio clases a mi grupo y al año siguiente ese profe ya era director del CUEC, que después le cambiaron el nombre. Pero justo En cuando... Anca ahora. Ajá. Entonces, mientras él nos estaba dando clase, él estaba haciendo sus pruebas y sus registros para poder ser el director
de la ENAC. Entonces, él también nos contaba que se encargaba de como de revisar los guiones de las películas que se querían hacer y aprobar si se les daba o no como el presupuesto, y como que él siempre estaba ahí como en ese mundo, ¿no? Yo quisiera ver tu cine, o sea, si te animas, me parece que sería muy rico. O sea, sí, obviamente es difícil para mucha banda entrar a las escuelas de cine, y porque es realmente difícil, sobre todo en las escuelas públicas se tiene, además de que son bastante caras las carreras para el Estado, Sí. pero bueno, creo que estaría increíble como ver tu punto de vista desde todo este trayecto que has atravesado, ¿no? Como persona y como creativo, y no sé, se me haría muy chido ver qué te gustaría contar. Aparte, o sea, respecto a los videos que hacía como filmmaker, pues era llegar a donde me citaran. El 95% de las veces yo no había escuchado la canción previamente, no sabía quién iba a salir en el video, cómo iba a estar la onda, en dónde íbamos a estar, si iba a haber buena luz, o sea, era llegar y a ver qué hay, ¿no? Entonces, como que ya después le empecé a ver una forma en la que estoy documentando al artista y a su entorno, y que todo lo que está apareciendo en el video pues es lo que es, o sea, no hay nada actuado, no hay nada premeditado ni nada, o sea, todo lo que está pasando es lo que hay y como viven normalmente, ¿no? Y que no hace falta tener una luz o una cámara o cierto lente o así para poder hacerlo, ¿no? O sea, sí, o sea, me da risa porque luego hace apenas me salió eso del Dogma 97 y precisamente habla como de eso, ¿no? Como de que llegues, grabes y ya, ¿no? Básicamente. Entonces, pues a mí me gustaba hacerlo de esa forma, pero si llegara a hacer un corto o una peli o así, pues sí me gustaría tener que contar una buena historia, pero que tampoco diste mucho de la realidad, ¿no? O sea, que se sienta muy genuino y muy natural lo que estés viendo. Sí, que sí, eso se siente justo en tu obra. Y te quería preguntar también sobre cómo armas o cómo concibes la narrativa entre tus discos, los mixtapes, cómo armas eso. En un principio pienso en el nombre que quiero que tenga el álbum. Me gusta, pienso que por la forma en la que yo consumí música desde muy chico, que siempre fueron discos, pues mi forma de entender la música es a través de los discos. Entonces, a mí no me gusta lanzar sencillos o que solo sea una canción suelta y ya, ¿no? Ahí se queda. ¡Hola! ¡Ahí véanlo! ¡Canal Nacional! Entonces, Pues sí, hay que promocionarse. entonces, Perdón, ¿ya viste el patito? oh, Es muy elegante. Sí. Es negro y tiene un pechito blanco. Está chingón, Está muy bonito. Pero Simón, o sea, para mí no existe una sola rola aparte, o sea, todas son parte de un conjunto y eso pues nos está hablando de cierta cosa en específico. Entonces, si yo al momento de concebirlo de esta forma, pues primero pienso en cómo quiero que se llame el álbum. Pienso igual visualmente cómo quiero que se vea o qué transmita, ¿no? Los colores que voy a usar, la tipografía que puede venir en la portada, cómo va a ser la foto, o sea, si quiero que sea algo muy agresivo o que sea algo más contemplativo, algo más que se vea bien. Entonces, al hacer toda esta reflexión, pues después empiezo a grabar, que igual a veces no se habla de lo importante que es que un artista, un rapero sepa escoger sus beats. O sea, no es solo como llegar y grabarle y ya, ¿no? O sea, uno escoge los beats que va a usar de acuerdo a lo que quiere contar, ¿no? Entonces,
se viene como todo este proceso de grabación, de escoger el beat y de grabar. Entonces ya empiezo a juntar rolas y ya empiezo a ver por dónde va la cosa, ¿no? O sea, tal vez tengo una base de lo que quiero que sea, pero ya también las canciones me van enseñando por dónde me estoy yendo. Y empiezo a jugar con el orden de las canciones. O sea, las empiezo a escuchar en orden aleatorio, luego las empiezo a acomodar, luego pienso en cómo puede ayudar una a la otra a la narrativa del disco y así, o sea, las voy jugando hasta que llego a un orden final. ¿Y la semilla es alguna, bueno, igual no hablo de generalizar tu obra, pero la semilla es una sensación que tienes, una inquietud personal, una imagen de la vida que te atraviesa, o cómo en tu obra, como, cuál ha sido un poco la semilla de cada proyecto? Pues la semilla pienso que siempre ha sido hablar de mí, de lo que me rodea, de lo que soy. O sea, una vez escuché que alguien decía así como de, si no voy a hablar de mí, ¿quién lo va a hacer? Entonces, como pensando de esa forma, yo quiero plasmar lo que yo veo, lo que soy, lo que pienso, y no solo quedármelo en mí. Y como que lo especial de hacerlo es que hay gente que se pueda identificar y que conecte con eso, ¿no? Y que te das cuenta que no eres el único loquito que aprecia esas cosas o que tiene esas ideas o esos discursos. Entonces, toda la raíz de lo que hago es hablar de lo que soy, de lo que veo y de cómo interpreto pues, la vida, ¿no? Y justo, bueno, algo en tu música está también presente en la magia. No sé qué relación tengas con la magia. La magia en mi vida ha estado presente pues de formas muy, muy extrañas y muy distintas, ¿no? Desde... Oh, ¿Qué querrá? Está como buscando esposa, ¿no? tal vez. O está rapeando, tirándole a alguien. Tirándole al pato elegante de ahí atrás. Ah, sí, el que vimos sentadito con Sí, su pechito blanco. Está bien bonito. Bueno, como mencionaba al inicio, ¿no? Que de repente pasan cosas que yo no le encuentro una explicación lógica del por qué están sucediendo, ¿no? O que logro cachar esos simbolismos a través de lo que me sucede y lo interpreto como mensajes de gente que ya no está conmigo, ¿no? O recordatorios de qué debo hacer o de que no estoy solo, ¿no? Entonces, a partir de esa clase de momentos es que yo lo veo como pues un instante pues mágico, ¿no? O sea, que no tiene explicación, una explicación realista. Entonces, eso, y también, o sea, yo pienso que todas las personas, todos los seres humanos somos artistas por naturaleza. Todos tenemos algo que expresar, algo que decir y algo en qué profundizar, algo que nos quita el sueño y nos llama la atención. Y por necesidad el humano quiere expresarse todo el tiempo y no solo de las formas más comunes que podemos entender a través de la escritura, de cantar, de bailar, sino pues también la forma de cocinar, de cómo nos vestimos, de cómo nos expresamos, del trabajo en cuanto a cómo lo realizamos y bajo qué ideales lo estamos haciendo. Entonces, pienso que todos somos artistas por naturaleza y lo expresamos de diferentes formas y que ahí está la magia de las cosas que estamos haciendo, ¿no? Porque eso logra impactar en la vida de alguien más y logra hacerle sentir pues cierta compañía, que le hace saber que no está solo y
el que tú puedas conectar con alguien con el que no tienes nada que ver y que tal vez viva a cientos de kilómetros de donde tú vives, pues a mí se me hace completamente mágico, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puede haber esa conexión sin ni siquiera haberse visto, sin ni siquiera haberse hablado, sino solo de apreciar lo que tú haces, que exista esa conexión y esa apreciación por lo que está diciendo la otra persona? Y si el arte está en cada uno de nosotros y el arte es algo mágico, pues la magia somos cada uno, ¿no? Y por eso hay que creer en ella, porque pues, estás creyendo en ti. Claro, qué bonito. Y justo también tu música refleja cierta espiritualidad, y también percibo en ti una conexión también espiritual, con un arraigo particular. O sea, lo digo de sensación, no porque seamos compas. Ojalá que de esto seamos compas. Ah, huevo. Saludcita para Salud. que sea semilla de más cosas. Claro, claro. Pero, ¿cómo llegó justo la espiritualidad a ti y cómo conociste la Morenita del Tepeyac? Mi familia de toda la vida y por generaciones son cristianos evangélicos. Entonces, la religión siempre ha estado muy presente en mi vida, desde muy chico. O sea, ir a la iglesia, escuchar la palabra y reflexionar a partir de eso, ¿no? Pero también yo estudié los primeros 3 años en una primaria católica. Entonces, pues tenía clases de educación de la fe, donde hasta pues, te enseñan a persinarte y como toda esta cosmovisión del catolicismo. Y pues ya que lo pienso ahora, se me hace como muy chistoso que yo estudié en una escuela católica, pero la religión que profesa mi familia no... O sea, se podría pensar que una no se lleva con la otra, ¿no? Porque acá te dicen que no puedes venerar otras imágenes o otros santos que no sean Dios ni Cristo, ¿no? Y acá es como de, pues tenemos toda esta baraja de opciones, hermanito, tú decides cuál es el bueno, ¿no? Entonces, como que nunca lo vi de una forma ajena ni extraña una de la otra, ni me causó conflicto, ni entre lo católico, ni el cristianismo, ni entre otras creencias ni religiones que también estaban pasando en mi comunidad o con otros compañeros de la escuela, ¿no? O sea, allá en Tultitlán está la iglesia de la Santa Muerte más grande del mundo, ¿no? Y cada cierto tiempo ves gente que llega de todos lados y se junta así machín, ¿no? Y es muy normal ver las tiendas esotéricas y que venden estas figuras. También en la primaria tenía un amigo que su familia eran santeros y luego era de que estar en su casa jugando Xbox y abajo estaban de que en una ceremonia, y como nunca lo vi como raro, o sea, ni tengo ningún conflicto en lo que crea cada quien religiosamente, ¿no? Entonces, pues el contacto con la Morenita del Tepeyac, con la Virgen como tal, pues fue a partir de estar en la primaria católica y que nos enseñaran a todos estos santos y cómo influyen en la vida de cada quien, y también de verla en distintas imágenes, ¿no? O sea, en playeras, pintada en una barda, en un altar, en las iglesias, y que donde quiera que estés siempre va a estar presente, ¿no? Entonces llegó un punto en el que a mí se me hizo curioso la forma en la que siempre estaba presente y que siempre la veía, no importaba en dónde estuviera, en qué barrio, en qué estado, o sea, siempre estaba ahí, ¿no? Entonces, a partir de eso me empezó a llamar la atención no solo como la figura que representa, sino también visualmente, y también como la obra que es y los fines para los que fue usada, ¿no? Desde los tiempos de la conquista hasta cómo después fue adoptada
y que forma parte del día a día de los mexicanos y la devoción que, que se le tiene, ¿no? Entonces, yo lo veo como este ser que es omnipresente y que te lo puedes encontrar donde menos te lo esperes. Y por lo mismo que yo digo que todo lo que veo y vivo lo quiero pasar a mi música, yo quise pasar eso a mis canciones. Entonces, la forma de integrarla fue a través de estos discursos o estas palabras pues que nos brinda de vez en cuando, y pues para recordarte que puede aparecerse tanto en tu barrio en una barda como escuchando una canción, ¿no? Entonces, y como eso, ¿no? Como hablándote de que todo está bien, que tranquilo, no pasa nada y pues que sigas, ¿no? Disfrutando lo que estás haciendo. Y justo como em, tus papás igual te enriquecieron de esta forma y se me hace muy bonito que pues hayas pasado por, sé que haya sido un proceso natural, ¿no? Como de cantar un poco de dónde vienes, qué escuchaba tu papá, qué películas, se me hace muy bonito. Y, no sé si ahora me puedas como compartir un poco acerca de Chub, del movimiento Chub. El Chug es... El Chug nos cambió la vida, la neta. O sea, lo veo de una forma muy especial porque también es lo que nos unió como compañeros, como amigos. Que en como... inglés se le dice chug, ¿no? Chug. Pero está chido que le digas chug. Sí, nos gusta decirle Chug porque... Me gusta. Es como decirlo en español, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, no lo traducimos, pero le decimos Chug porque está en español, ¿no? Según. Pero pues ha sido lo que nos ha unido, nos ha hecho aprender a ser más profesionales en lo que hacemos y que ha formado esta hermandad entre los que somos parte del colectivo y de los que representamos el Chug. Y nació precisamente de ahí, ¿no? De esa misma amistad, de ese mismo cotorreo, porque, bueno, pues haciendo un poco más específicos, nace de que éramos fans de ver videos de un señor que se llama Badland Chugs, y él cuando se va a fondear un litro de refresco de un color muy raro, pues dice let's chug. Y eso combinado con que estábamos escuchando canciones de trap modificadas, o sea, con Speed y con Host y como con otros elementos que no eran muy comunes, pues toda esa vibra, ese momento y todo ese aura que estaba ahí emergiendo, pues dijimos, este es Chug. Y a partir de ahí lo empezamos a usar para cualquier cosa, ¿no? O sea, esa playera que traes está Chug, ¿no? O sea, de que está chida, o vamos a chuguear algo, vamos a comer, y para todo usábamos la palabra, y pues de un coto muy de compas, ¿no? O sea, como... ¿Era un grupo de raperos o cómo era? Sí, nosotros nos conocemos Global, Million, Esya, Goli, Levi, Cash. O sea, nos conocemos desde tiempos de la pandemia. Éramos parte de otro proyecto, pero coincidimos gracias al destino y a la vida, y nunca dejamos de hacer música juntos. A pesar de que el proyecto pasado terminó, nosotros seguimos juntándonos, seguimos llevando esta relación de amistad y de chamba, hasta que cada vez empezó a ser más seria, ¿no? Y cada vez empezó a necesitar que tomáramos una posición más profesional, y que ya no solo fuera un hobby, ¿no? O Claro. hacerlo porque está chistoso, o está chido, nos la pasamos bien, ¿no? Sí. O sea, es la raíz de... Muy importante esa Sí, transición de ya, esto Sí. hay que hacerlo en serio. sí, es la raíz de, y es lo que siempre queremos que esté presente, ¿no? O sea, nosotros no hacemos una canción porque tengamos que hacerla, ¿no? Ni tampoco una colaboración
porque nos convenga o porque haya números o haya algo de por medio, ¿no? Entonces, para nosotros es importante mantener ese núcleo y esa energía, y es lo que a la gente le ha gustado y ha conectado, y gracias a ellos es lo que es actualmente, ¿no? O sea, la gente pudo sentir ese cotorreo entre compas y vivírselo ellos también y sentirse parte de, ¿no? O sea, pienso que a partir de ahí fue que empezó a agarrar más fuerza el movimiento, ¿no? Porque al ser algo totalmente independiente, sin ninguna estrategia o manos detrás que nos estén diciendo qué hacer o por dónde llevarlo o cómo actuar, pues fue muy natural todo este proceso, ¿no? Y la gente se dio cuenta, y es por eso que hoy es lo que es. Claro. Muy importante tener un colectivo, ¿no? Y generar como... Y más allá de lo personal, generar un entorno propenso a que más gente se atreva a crear, ¿no? Eso me parece muy importante, abonar la tierra, ¿no? Para que más banda pueda llegar y poner sus propias semillas. Siento que eso es Sí, básico. yo personalmente, así como otros artistas que sigo y que soy fan y todo, y que ellos me han inspirado a crear al ver sus procesos y al escuchar su obra, a mí me gustaría que la gente que consume lo que yo hago se sienta de la misma forma, ¿no? O sea, que se sientan capaces de crear y de expresarse sin tener que tener a lo mejor herramientas muy sofisticadas o tener cierto alcance o ciertas cosas que al final del día pues terminan siendo completamente banales, ¿no? Porque lo único que importa al final es el arte, ¿no? Y lo que expreses, y de la forma que sea, todo va a tener su textura y su sabor. Justo un poco platicando contigo me pregunto si has tenido algún otro apodo o nombre, Sí, además de Freddy Moreno. sí, antes el nombre que utilizaba era el de Freddy O'Kelly, y ese nombre salió porque en el CCH, en la clase de taller de lectura, nos dejaron leer un libro que se llama El Cuaderno de Maya, y en ese libro pues cuenta la historia como de una morra que anda pues en el desmadre y haciendo ahí 2, 3 locuras. Y Oye, perdón, sí tenías está. razón. Es que ahí está. Están los dos patitos. No, no, a ver. Regresaron. El que estaba gritando encontró a la persona. No, quería la colaboración. Quería una colaboración. Vengan. Aquí en Canal Nacional estamos todos los ecosistemas y especies. Sí se ve que se quieren mucho. No más, Sí, Gran pero encuentro. le atinaste, ¿eh? Se habla. Sí, venían a saludarnos. Sí, Entonces- se entendió el lenguaje de los patos. Sí el lo graznido. cachaste. Ya ni me acuerdo de qué estábamos diciendo. Sí, que estabas leyendo un libro. Ah, sí. Entonces, en ese libro cuenta que la chava esta vive con su abuelito, ¿no? Y su abuelito tiene una amiga de toda la vida, entonces ambos al estar ya jubilados y en el descanso total, pues su pasatiempo es jugar a que resuelven misterios, ¿no? Porque ellos son fanáticos de las historias de detectives y de ese tipo de temas. Entonces, ellos se hacen llamar la mafia de O'Kelly y se dedican a resolver casos ficticios, pero dentro de toda esta aventura que está viviendo la chava, pues de repente ya no la encuentran, anda por otro lado. Entonces el abuelito y la amiga empiezan a investigar en dónde está la nieta, y para eso deciden que su alianza como la mafia de O'Kelly ya se forme en algo más serio, y empiezan a investigar, a indagar, a conseguir pistas para dar con el paradero de la nieta. Y como
otra subhistoria, pues te están contando todo el recorrido que está viviendo esta chava, ¿no? Y todo lo que está viviendo en todo lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Y hay una parte en la que dice que ella entra como una casa porque va a ver ahí como al duro y y dice que en la sala hay un niño jugando videojuegos y que ella se le hace raro, ¿no? O sea, de que pues se encuentra ahí un morro así de la nada. Entonces ella le pregunta ahora sí que al Big Boss, ¿no? Dice como de, si ese morro, ¿quién es? Y le dice, él es Freddy, el futuro rey del rap. Entonces como que dije, órale, ¿no? O sea, en primera porque está escrito Freddy como se escribe mi nombre. O sea, yo me llamo Freddy, no me llamo Alfredo o de otra forma, ¿no? O sea, mi nombre como tal es Freddy y se escribe así, ¿no? D-Y. Entonces ya desde ahí dije como, a ver, está aquí chistoso, ¿no? Te está hablando. Sí, entonces el futuro rey del rap, jugando videojuegos, entonces como que dije ahí me está diciendo algo, ¿no? Y ya después haciendo como esta reflexión, siempre quise que mi nombre fuera Freddy y algo, ¿no? O sea, entonces fue que agarré el O'Kelly como haciendo referencia al libro, porque me gustó que tiene el mismo número de letras, mi nombre tiene dos Ds, O'Kelly tiene doble L, entonces como que lo usé un buen rato, pero no es que antes no lo hiciera, pero llegó un punto en el que mi música empezó a tornarse más hacia hacer referencias hacia la cultura mexicana y lo que vive un mexiquense y un chilango, ¿no? Entonces ya no me hacía sentido tener este nombre de como raíces europeas y que pues si tú no sabes el contexto del libro, pues, o sea, como que no tiene sentido, ¿no? Es como, ¿por qué? Entonces me acuerdo que yo ya quería como otra cosa, porque igual iba a sacar un álbum que se llama Tultitlán está caliente. Y en el desayuno estábamos mis papás y yo, y mi papá dijo así como, ¿cuál es el face de no sé quién? Y mi mamá, no, pues búscala como tal. No, pero es que porque se ponen nombres bien raros y que no sé qué. Y yo así como, pues es que así es, ¿no? Y ya me dijo de que... Como, pues, ¿qué pasó, hijo? ¿Por qué te pones así? Y pues justo, o sea, sí me dijo así como de que... Despierta. Pues es que es como tú, o sea, ¿por qué en la música te haces llamar Freddy O'Kelly? O sea, ¿por qué no te llamas Freddy Moreno? O sea, ¿te da pena tu nombre o qué? Y sí dije como, órale. Así. Sí, pues sí, literal, como, oh. Sí empezó fuerte el día, ¿no? Entonces... Sí. Pues ya... Típico desayuno de domingo mexa. Sí, literal, entonces como que dije como, pues sí, ¿no? Pues sí tiene razón. Entonces, ya de ahí fue que decidí adoptar el Freddy Moreno y fue que salió Tultitlán está caliente y todos mis trabajos hasta la fecha, ¿no? Y me gusta porque, pues es mi nombre como tal, ¿no? O sea, yo trato de ser lo más transparente posible en lo que hago y pienso que una buena forma de hacerlo es, pues así me llamo y así soy, claro. Y esto es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Es lo que hay. Y bueno, cuéntanos qué sigue, qué hay en puerta para igual promocionarlo con nuestra querida audiencia. Pues lo que sigue es, estamos haciendo mucha música en Alien, todos los hermanitos estamos ahí, llevamos varias cosas grabadas, pero personalmente... Estoy haciendo otro álbum con Million, Crónicas del Chug, y yo quiero también ya ejercer un papel más de lleno como productor. En la forma en la que construyo mis lanzamientos, mis álbums y eso, pues es desde la visión de productor, ¿no? Y la forma en la que escojo los beats, en las que llego a meter mano y a mezclar algunas canciones, pues es totalmente desde esa perspectiva, ¿no? Entonces yo quiero igual tomar esa iniciativa a involucrarme más en la producción y
y estoy preparando un álbum y otro EP que dé como inicio a esa otra etapa. Entonces, es lo que se viene. O sea, estamos grabando todavía, Crónicas del Chub ya está casi listo y el otro ahí se sigue ahí cocinando. Qué chido. Igual, no sé, para cerrar, si puedas compartirnos consejos poderosos, mantras importantes y potentes que inspiren a la gente que quiera dedicarse a la música y abrirse camino como tú. Pues lo más importante, dormir bien, ¿no? Pero No me espero eso. es que, bueno, yo no soy fan de producir en la noche, ¿no? O de estar muchas horas en el estudio. O sea, yo sí me harto, me da la claustrofobia, entonces yo prefiero... Yo voy a lo que voy y se hace y tiene que salir algo bueno porque tiene que salir y no hay que perder tiempo en banalidades, ¿no? O sea, luego mucha banda va al estudio a cotorrear, de fiesta, a echar desmadre y para mí es importante tomarlo igual con seriedad. O sea, sí está chido la convivencia y que de ahí salgan cosas, pero también uno se tiene que poner serio a la hora de que está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues para eso es importante dormir. Pero aparte de eso, yo le diría a la banda que no tenga miedo de expresarse ni de hacer lo que quiera hacer, que no piensen que ya es tarde porque tiene cierta edad o que no puede hacerlo porque tal vez su familia, su pareja, sus amigos no le dan el apoyo que él le gustaría recibir, ¿no? O sea, mientras uno tenga la inquietud de hacer lo que quiera hacer, no importa otra cosa, o sea, no importa si te ven, si te apoyan, si te dan palmaditas en el hombro, o sea, al final lo que importa es que tú te sientas feliz de hacerlo y que no te quedes con las ganas, porque si mañana despiertas y te das cuenta que nunca hiciste lo que quisiste, pues qué sentido tuvo tu vida, ¿no? O sea, ¿para qué llegaste a este mundo, no? Si no es que para, pues nada más andar ahí valiendo verga, ¿no? Entonces, yo siento que es muy importante hacer las cosas sin miedo y sin tener limitaciones tanto mentales como instrumentales, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que si no tenemos la mejor cámara, el mejor micrófono, el mejor estudio, el mejor espacio, si no estamos flacos, si no estamos altos, si no tenemos esta ropa, o sea, pensamos que no hay valor en lo que vamos a hacer, ¿no? Y no hay nada más real que mostrarte cómo eres con lo que tienes y no tener miedo a decir quién eres y hablar, ¿no? O sea, si no hablas, Dios no te escucha y es importante expresarte, no solo para obtener algún beneficio, ¿no? O sea, que la fama y el dinero no tienen que ser el propósito, sino la consecuencia. Y mientras más persigas ese tipo de cosas, menos van a llegar, ¿no? Porque no estás siendo honesto en lo que estás haciendo ni entregando a los demás y la gente se da cuenta, la vida se da cuenta, el destino se da cuenta. Entonces, no hay que tener miedo de ser uno mismo. Qué chido. Pues justo apreciamos mucho que estés aquí y también la intención mayor es conectar como justo personas que quizás les guste otro tipo de música, que conozcan tu obra y ver artistas que pues muestran lo que tienen y lo que son y pues cómo apreciar cómo han fructiferado y esto se me hace pues importante para cultivar imaginarios y sueños, ¿no? Te agradezco mucho por haber estado aquí, espero que te la hayas pasado muy bien. Sí, la neta, gran Relajado, experiencia, ¿no? Como gran que experiencia. uno se relaja. Sí, bastante, recargando pilas y no, gracias a ustedes
por la atención, todo el equipo que la bandita no puede ver, pero que Sí, está allá pero que son detrás. muy Pero importantes. muchas gracias. Igual por irnos a rescatar, ¿no? A las calles de ahí de Xochimilco, que no encontrábamos la salida, pero increíble, ¿Cómo te gran sientes? experiencia. Muy bien. Llena de buena energía, ¿no? Ver. Sí, y aparte estar en este lugar, o sea que Sochi también es muy mágico, muy místico, lleno de leyendas y de cosas que suceden, increíble, me encantó. Pues muchas gracias, cuídate mucho. No, ves, Estén al pendiente de su obra y les esperamos en el siguiente programa con los demás invitados. nos vemos.